Hola amigos, hoy como podéis ver estoy acompañado y muy bien acompañado. Hacía tiempo que no realizaba ninguna entrevista directamente en mi sala y qué mejor pues para volver a coger este ritmo que estar con nada más y nada menos que el señor Josep Tarradellas. Hola, buenas. Hola, buenas tardes, Josep. Que os voy a hacer un poco de introducción de quién es esta persona. Mira, primero de todo os tengo que enseñar un libro, con lo cual ya vais a saber que es un escritor. Y para los que entendéis un poco mejor el francés que yo, que ya sabéis que el francés no lo llevo nada bien, pues es un libro dedicado a lo que es la industria eh, fabricante de productos de alta fidelidad de Suiza, que él ha hecho un libro y además me ha comentado que de en breve va a salir publicado otro libro, en este caso, ¿qué diferencias principales vamos a tener, Bueno, Josep? Con primero el... el tamaño. Esto es un libro muy pequeño, pero un pocketbook, diríamos en inglés, que ha tenido mucho éxito, ¿eh? Entonces, ha venido el interés de parte de mucha gente de tener un libro más grande con fotografías, con cosas que no he podido explicar en este pequeño libro. Un libro que va a aparecer en francés en octubre, noviembre, no lo sé todavía, y que esperamos también tendrá su edición en inglés. Entonces podemos decir que será un libro con fotografía para ver. La IFI se ve. La IFI también es una cosa es un mueble, por ejemplo. Entonces es importante. Y también hay mucha gente muchas personas que han sido unos actores importantes en la historia de la IFI. Te voy a contar una cosa. Una persona muy importante ha sido Paul McCartney. Eso parece extraño, no. Cuando la BBC se pasó de los estudios analógicos a los estudios numéricos, ellos vendieron todo lo que era. ¿Y qué hizo Paul McCartney? Y hizo la misma cosa con la voz de su amo. Él compró los magnetófonos de estudio, los Studer J37, con los cuales se habían registrado todos los Beatles. Y todavía ahora se puede decir que estos magnetófonos han sobrevivido en parte gracias por McCartney. Yo quiero también explicar que la alta fidelidad es una historia de personas. Tú lo sabes, ustedes lo saben. Alta fidelidad muchas veces es un mundo de hombres. Sí. Pero, por ejemplo, hubo en eso una mujer extraordinaria, una mujer que fue la persona que hizo Lenco. Lenco era una marca que ahora ya es una cosa secundaria, pero en aquel tiempo era una marca importante que competía con Torrens. Y era una señora, esta señora, que fue ella, a esta época era extraordinario que sea una señora, que sea la jefe de la empresa, que sea la ánima de una empresa. Eso vale la pena de contar. En esta época, donde se intenta valorizar el papel de la mujer en nuestra sociedad, es importante decir, no, señores, en los 50 ya había señores que hacían esto. Y Josep, una pregunta, ya que has sacado el tema de precisamente las señoras y la alta fidelidad. El vacío que vivimos normalmente, tanto en España como en los países latinos, de las mujeres en la alta fidelidad, ¿existe también en Suiza? ¿Se da el mismo caso? ¿Se repite por igual? Exactamente. Exactamente. Quien compra los aparatos es el hombre. Quien los soporta en casa es la mujer. Pero te voy a decir una cosa. Muchas veces, cuando viene la pareja para escuchar a los aparatos, muchas veces es la mujer que demuestra que tiene un sentido musical mejor que el hombre. Y vamos a ver, no es la primera vez que escucho algo parecido a eso. Y hay gente que me dice, cuando yo voy con mi pareja a una tienda a escuchar un equipo de música y la mujer da el consentimiento porque le gusta, la venta está hecha. Si viene el hombre y dice que está de acuerdo, esa venta igual, según cómo, aún no está cerrada. Exactamente, eso ¿Por sí. qué no son ellas las que dan el primer paso? ¿Tienes alguna teoría al respecto? Porque creo que todo el mundo tiene la suya, pero no sé. No tengo ninguna teoría.
Y, y te voy a decir una cosa, eso es muy extraño porque si miras la economía de los conciertos, son ellas que dan el primer paso. Cierto. Mira, Juan, hoy hay tal concierto. Pero para la fidelidad es el contrario. Y no tengo ninguna explicación. No tengo ninguna explicación. Es que son mundos muy curiosos que a veces piensas que igual con la distancia existen toda una serie de cambios, pero son patrones que se van repitiendo. Quizá los hombres somos mucho más obsesivos y intentamos buscar más allá o los límites, o nos gusta engañarnos a nosotros mismos pensando que vamos más allá, más a los límites, es que no lo sé. Llevo hablado de este tema con muchas personas y nunca acabo de... Yo creo que no hay una sola explicación. Hay muchas explicaciones. Dentro de esas explicaciones hay una muy sencilla. Es que muchas veces el monedero lo tiene el hombre. También te voy a comentar que antes de esta entrevista, pues bueno, nos hemos visto esta mañana, hemos estado charlando un buen rato, hemos ido a comer juntos y hemos llegado a... De entre los múltiples temas que han salido, hay uno que él me ha hecho un planteamiento que me gustaría que ahora os repitiese a vosotros, que es la necesidad de la educación musical correcta en las escuelas. ¿Podríamos explicarme un poco cuál fue tu experiencia que tuviste, por qué te aficionó los profesores, etcétera? Esto que me has comentado esta mañana. No, eso es un punto muy importante. Yo estoy a punto de decir que eso es el principio de todo. Y voy a decir más. Si la industria del sonido quiere sobrevivir a nivel de calidad, primero tiene que pensar en la educación. Es haciendo la educación de la juventud que más tarde puedan vender equipos. En mi caso personal, primero he tenido la suerte que en mi familia y particularmente a mi padre le gustaba mucho la música. Entonces nosotros escuchábamos mucha música. Tuvimos la suerte que mi padre tenía un amigo en Estados Unidos y cuando en junio 48, 1948, la Columbia presentó los primeros long playing, los primeros microsurcos. Este amigo que sabía que a mi padre le gustaba la música hizo que le mandó los 30 primeros discos. El primero disco microsurco del mundo era el concierto de violín de Mendelssohn por Nathan Milstein y Bruno Walter. Y también un tocadiscos que era un famoso tocadiscos Philco M15, que fue el primer tocadisco con 33 revoluciones por minuto. Nos mandó eso, lo recibimos y en la casa fue un encanto. Ver que no tenías que cambiar de disco cada 3 minutos y caso así, y el sonido era mucho mejor. Hay eso. La segunda causa es los profesores que yo tuve la suerte de tener en la escuela. Tuve otros profesores extraordinarios. Uno, que era el padre de uno de los más famosos músicos de jazz francés, que se llamaba Lockwood, que él nos enseñaba la música seria de una manera divertida, de una manera inventiva, que no era eso del soberbio. No, doy un ejemplo que es muy sencillo. Para hacernos querer la novena de Beethoven, él nos dio el tema, nos dice, bueno, la novena de Beethoven es eso. Pom, 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 ira, 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 ira. Y nos dijo, ustedes imagínense que son Beethoven o que sean, pongan las palabras aquí. Y nosotros inventamos palabras y después los cantamos con nuestras palabras. Era fantástico. Y todo era así, de esta manera. Eso era un muy buen profesor. Yo tuve un otro profesor de piano, y también de música, que era la alumna de un gran pianista. Y ella, bueno, enseñaba el piano más o menos, siempre yo fui muy malo, enseñaba el piano, pero al mismo tiempo ella lo enseñaba con anécdotas de su vida. Y todo eso ha nutrido el gusto para la música. Y yo pienso que es en la escuela primaria, en el colegio, que aquí se puede
dar a los jóvenes el gusto de la verdadera música. No la música artificial que se puede tener con unos auriculares malos. No, la verdadera música, la música que vive. Porque la música es algo de vivo, no es algo de muerto. La música necesita espacio. La música necesita una cierta resonancia. La música necesita que, ¿cómo decirte? Es algo que te hace vibrar. Es una vibración. Y esta vibración tiene que ser total en ti. Tiene que tener un espacio. Si solo hay 1 centímetro de distancia entre el altavoz y tu oreja, no hay suficiente espacio para dar vida a la música. Y eso, desafortunadamente, yo encuentro que ahora se escucha demasiado música sin eso, sin que haya... Está bien de poder escuchar música en el autobús, yo no digo nada, no, te puedes decir, prefiero leer, pero bueno, eso es mi problema. Pero escuchar la verdadera música, escuchar lo que es un disco de jazz, Ornette Coleman, Dizzy Gillespie, o escuchar una clásica, que sea una sinfonía de Beethoven o lo que sea, eso si lo escuchas en un espacio le da una dimensión más grande, le da una capacidad de moverte que es mucho más fuerte. Y Josep, cuando te imaginas lo que podríamos decir el espectáculo musical en tu casa, ¿cómo crees tú que debe ser, a tu gusto, a tu manera de entender, el espectáculo perfecto? Ese que se te muestra como en un escenario donde una teórica línea divisoria se acaba justo delante de ti y tienes toda la escena, donde tú estás dentro de la escena. ¿Cómo te gusta más a ti la música a nivel personal? Yo tengo una... No es tan complicado como que acabas de decir. Sencillamente, la música personal, para mí, tiene sobre todo no salir de los altavoces. Una buena música es una música que hace que ya no existen los altavoces, vive sola. No importa que sea como sea, no importa cómo estás sentado, cómo te encuentras, no importa si hay un amigo, tu amiga, tu señora, no. Tienes que tienes que tener la impresión que la música existe sin los aparatos. Eso es la verdadera música. Como dato de información, deciros que él es poseedor de un sistema Jean Mouret 370, que si os acordáis yo hice una revisión del 320, que es, para entendernos, el modelo más pequeño. Y ahora, desde la más pura envidia, pero de esas feas, de las que duelen, explícame cómo suena un 370. Es muy sencillo, no existen. La música existe solo. Sí, pero respecto a un 300... No. ¿Tú has podido comprobar la diferencia entre el 320 y 370? Sí, claro. Y entre este y otros altavoces. La calidad de los 370, yo te diría, es el espacio. Es decir, abren un espacio. Abren un espacio que no es mucho más grande que otros altavoces. Otra cosa, tienen unos bajos, como dice bass, que son muy puros. Muchas veces los vasos tienen una trena. No, esos son muy puros. Y yo diría que la principal calidad es eso. Dan verdaderamente una sensación de espacio que no he encontrado en otros altavoces. También, para ir comentándoos poco a poco respecto a la persona que tenéis delante y la biografía de él, es un entendido, evidentemente, porque de otra forma no se puede hablar de él, sobre los equipos vintage. Actualmente escribe de forma regular en una publicación francesa. Sí, que se llama Vinil y Audio. Que se llama Vinil y Audio, no me atrevo a decirlo en francés. No, Audio con AU, Cuidado. Yo y el francés somos amigos, no hay nada que hacer. Que por cierto, el libro es en francés. Pero vayamos a lo serio.
que ahora con tanta tontería me he perdido. Os estaba comentando sobre su biografía, que es una persona que entiende mucho, con la cual podemos hablar incluso de la evolución del audio que hemos tenido a lo largo de los años hasta irnos acercando a nuestros días. Y este audio ha ido marcado, la evolución del audio ha ido marcado evidentemente por las mejoras técnicas que se han ido produciendo, pero ¿crees, como el dilema del huevo y la gallina, los gustos musicales actuales se vienen más marcados por las mejoras que han aplicado los equipos, digamos, a lo largo del tiempo? ¿O son los equipos a lo largo del tiempo que han intentado ir siguiendo un poco la moda actual? En la caso de los altavoces es muy evidente, los altavoces de bajo nivel estoy hablando, donde la presión sonora desatada es una clara tendencia del momento. Esto va a desaparecer, espero. Los ultrabass y cosas de esas. Pero a un nivel, digamos, ya de mucha más calidad. ¿Cómo crees que ha ido más? ¿Marcado por la evolución técnica o marcado por los gustos digamos, de los aficionados? Yo creo por los dos, a ciertos momentos, lado aficionado y a ciertos momentos del lado de la evolución técnica. Claro que del lado de la evolución técnica, la revolución ha sido la numerización, ha sido la digitalización, eso es clarísimo. Pero del lado de los aficionados también ha venido el hecho que una parte de la música ha dado más importancia a los bajos, también a los aparatos electrónicos, a las órganos electrónicas, a todos los aparatos. Esto ha hecho que a un momento dado los equipos, ciertos equipos, han querido dar más volumen a esta parte de la gama sonora. Las cosas van un poco de un lado a otro. ¿Cómo decirte? Tienes que pensar que parte del sonido, tú lo sabes muy bien, o ellos lo saben, parte del sonido actual es un sonido artificial. Se hace con aparatos electrónicos artificiales. No es un sonido natural, no es un instrumento de cuerda o de viento. Entonces, ¿cuál es el referente? No hay referente. ¿Cuál es el referente de un aparato electrónico? No. El referente puede ser el altavoz, pero no es un referente absoluto como puede ser un Stradivarius. Y los equipos, ciertos equipos de alta fidelidad, han jugado con esto. No había referente, entonces podemos hacer lo que queremos. Sobre el tema este que también para ir dando y poniendo, digamos, en situación a todo el mundo, podríamos decir que eres una persona principalmente analógica por tus preferencias. Con la entrada del mundo digital, este salto, ¿cómo lo viviste? ¿O al principio estuviste un poco alejado de él, luego lo has ido aceptando más, nunca te ha interesado? ¿En qué punto te definirías tú? Mira, yo pienso que hasta ahora el analógico es lo que conviene mejor para escuchar en casa. Bueno, pero te voy a contar la cosa. Cuando llegué a los primeros CDs, claro que de pronto era muy fácil. De pronto podías tener sin levantarte toda una sinfonía o toda una cosa. Tampoco había ruido de fondo, clarísimo. Eso todo ha encantado a todo el mundo en aquel momento. El problema vino cuando empezaron los grandes labels a reeditar discos analógicos en CD. Y si tenías tú el disco primitivo y lo escuchabas, de golpe el CD era malo. El CD de golpe ya no tenía volumen, ya no tenía espacio. Entonces te preguntas una cosa. Y después vino el MP3. El MP3, pero es un escándalo. Tú tienes que pensar que el MP3 ha sido inventado por el
digamos, el país el más músico del mundo, que es Alemania. ¿Cómo es posible que los alemanes, que son el país el más músico del mundo, hayan inventado eso? Bueno, ahora, con los ficheros de 24 bits, la cosa ha mejorado. Pero malgrado todo, yo te voy a decir una cosa. No he podido oír de manera general. A veces sí, a veces hay música con la misma calidad que había en los analógicos de los años 60, 70. Hay diferentes razones a esto. La primera razón es que los micrófonos han llegado a su calidad perfecta a los 50, a la final de los 50. Los Brüel, los Neumann son los mismos que ahora. Entonces, la base ya está. La segunda cosa es que yo pienso que, malgrado el hecho que se ha frecuentado, eso de cortar el sonido en cosas, la oreja es un poco sensible en esto. Ahora, y una cosa que eso es científica. Tienes que saber que técnicamente el 0 y el 1 no existen. No hay 0 y 1. No hay 0. Los impulsos que corresponden a 0 y 1 siempre están precedidos de una vibración. Entonces, el hecho de poner el sonido a través de una serie de 0 y 1 es de hecho poner el sonido a través de una serie de 0 y 1 que están pervertidos para una vibración. Es un fenómeno que no me acuerdo el nombre, pero es un fenómeno químico, físico que todo el mundo conoce, los físicos lo conocen. Entonces, pensar que el sonido 0-1 es el sonido perfecto, porque no, es 0 más o menos algo y 1 más o menos algo. Bueno, claro, aquí yo soy una persona principalmente y eminentemente digital y te podría decir que hay un hecho que para mí es incontestable, es decir, que el vinilo salió al mercado, que el mundo digital salió al mercado antes de estar preparado a salir del mercado es más que evidente. Los primeros CDs, con otra palabra que no sea desastre, no se pueden definir. Cuando el CD llevaba aproximadamente unos 20 años en el mercado, ya tenía una calidad muy importante. Sí, seguro. Pero luego vino otra vez la mala fama del digital precisamente a través del MP3, que ahí todo el mundo se volvió loco por una necesidad que había de... Vamos a ver, las unidades de almacenamiento eran limitadas, con lo cual no podía haber un gran tamaño de archivo. Las canciones se habían de comprimir muchísimo porque si no, no cabían canciones. Y en el caso de los que querían empezar a vislumbrar el tema de la transmisión, pues claro, tenían que tener en cuenta que cuanto más pequeño, más fácil era de transmitir. Y los CPUs tampoco tenían tanta potencia como para en tiempo real procesar tantos datos. Es decir, habían toda una serie de limitaciones que el MP3 intentó llegar a un equilibrio a cambio de la calidad. Eso sí, pero hoy en día creo que estamos, sinceramente, yo creo que estamos a muy poquito tiempo de que el digital plante una cara total y absoluta al analógico. Estamos a muy poquito tiempo, si no hemos llegado, Josep, si no hemos llegado. Ahí yo quizás no estoy tan de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo de nada. La prueba es que cuando los labels quieren ahora hacer un disco de muy alta calidad, lo hacen en analógico. El último Requiem de Mozart, sí. En la Armonía Mundial, sí, hecho totalmente analógico. Sí, pero eso se debe a una necesidad, a una moda. Porque a los precios que están vendiendo hoy en día los discos, los vinilos, por no hablar ya de las bobinas de carrete abierto, que esas ya estamos hablando de 250-300 euros la unidad. Es decir, un álbum, 250-300 euros.
Claro, yo no sé si realmente se debe a una necesidad técnica, una voluntad técnica o bien a un hecho puntual de mercado. Como que ahora se está diciendo, los jóvenes están empezando a comprar vinilos. Tú hablas con gente más o menos de una edad, digamos, de ese target de población que podríamos hablar de gente joven, y hay algunos que tienen 10 o 12 vinilos y no tienen reproductor de giradiscos. Y cuando les preguntas, ¿y por qué los compras? Y te dicen, es que es bonito. Ya tendré algún día un reproductor de giradiscos. Y dices, vale. No sé, a veces hay cosas que, para que veáis que podemos, llevamos así bastante rato, pero nos lo pasamos muy bien porque así nos alimentamos mutuamente de la diversidad. El problema que hay en eso, yo estoy, yo voy a decir una cosa, el digital es perfecto para almacenar las cosas, para guardar las cosas, no, no se va a perder. Las cintas magnéticas en el tiempo se desgastan, ¿eh? El vinilo no, el vinilo si no lo usas no se desgasta. El digital es perfecto para transmitir las ondas, para la radio en eso. Yo, bueno, es mi experiencia, pero claro que otros pueden tener, con mis orejas, con mis orejas, el analógico, un buen disco analógico, que sea reciente, que sea antiguo, hasta ahora no conozco un digital que sea superior. Ciertos lo hacen, pero no. Y lo que te digo yo es que cuando una compañía intenta hacer en digital una registración de los años 60, siempre sale menos bueno. Eso es no. Puedes tener el DAC que quieres, puedes tener lo que quieras. Las razones pueden ser diversas. Las razones pueden ser, la cinta magnética ha envejecido. El técnico que hace eso no tiene la oreja musical, etcétera, etcétera. Pero es eso. Ahora, también hay otra cosa. Y estos jóvenes tienen razón. El placer en la vida es un placer que tiene que poner en marcha todos los sentidos que tenemos. Por ejemplo, cuando quieres beber un vaso de buen vino, bueno, hay el gusto, hay el color y falta que el sonido. Se necesita el sonido. Eso pertenece. Entonces, en la música es la misma cosa. Puedes tener la música dentro, pero si tienes una caja, no sé cómo decirlo, Sí, una carátula. sí, una La carátula carátula del vinilo. del vinilo con una pintura de Miró o con una pintura de Picasso o con un bonita, lo tocas tu música, la tocas físicamente y eso tiene sentido. Una cosa digital no puedes tocar un digital. Y mira, ahí sí que tengo que darte la razón porque eh, de la misma manera que muchas veces yo disfruto mucho pues de los servicios de Cobuz a través de RUN, porque eso me da acceso a prácticamente toda la música que existe en el mundo al instante con toda la comodidad del funcionamiento, siempre piensas, bueno, pero es que en el fondo es como una disyuntiva, dice, porque lo tienes todo y no tienes nada. Lo tienes todo, pero al mismo tiempo no tienes nada. Ahí detrás hay dos colecciones de unos 200 vinilos que esos se van a quedar siempre. Por ahí tengo 200 o 300 CDs que esos van a estar siempre a disposición. En el servidor de Run con Cobuz tengo, no sé si son 100 o 200 millones de canciones, si es que tanto da, y a decir 100 millones que 200 millones. Es indiferente, es algo comercial, no sirve para nada tanto. Pero al mismo tiempo es que no tienes nada, porque en un momento determinado puede desaparecer. Si Cobuz cierra, si el servidor Run deja de funcionar, pasas a no tener nada. Y es el problema, es la parte débil que tiene este sistema que a mí tanto me apasiona. No, yo pienso que el digital es importante por muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, hacer archivos. Es importante también para descubrir. El digital también ha permitido a jóvenes artistas de hacer
una sola cosa y poderla hacer que se escucha de manera muy fácil. Y yo pienso que, te voy a decir una cosa, la diferencia entre el digital y el analógico es la misma diferencia entre vivir al hotel o vivir en casa tuya. El hotel es fantástico. No tienes que hacer la cama la mañana, te dan el desayuno, entonces, pero bueno, en casa tienes que poner el disco o digamos, hacer la cama a la mañana, hacerte tú mismo, pero estás a casa, casa tuya, tienes tu, ¿eh? Yo hago siempre eso, es un poco la misma diferencia. ¿Entendéis por qué me gusta invitar a gente tan interesante? Porque discrepando de mí, de mi opinión, me atiza y me encanta, porque es que de esas cosas aprendes un montón. Vaya, vaya. Volviendo un poco a la línea del libro y de las empresas suizas, que cuéntanos un poco lo que hemos hablado antes de por qué arrancó la idea del libro y del conocimiento y las experiencias y las vivencias con todo este tipo de empresas para que nos hagamos un poco una imagen de el sonido en Suiza, qué es, qué representa, dónde está ubicado. El sonido en Suiza es una cosa de mucho tiempo. Suiza ha empezado una industria del sonido en el siglo XVIII, con las cajas de música. Ding, 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 ding. Había una industria ya importante de eso, que se vendía en el mundo sincero, estas cajas de música. Entonces, ya, ¿por qué las cajas de música? Porque el mecanismo es el mismo que los relojes. Entonces ya había esta industria. Y claro, después cuando llegó el disco, etcétera, etcétera, estas pequeñas industrias o talleres de música, de caja de música, se ponían a poner aparatos con discos, etcétera, etcétera. En los años, el principio de los años 2000, teníamos en Suiza un museo del sonido que desgraciadamente tuvo que cerrar, por razones, etcétera. Y un museo que para la gente que le gusta el sonido era muy importante, lo visitamos, era un grupo de apasionados que lo hacían, etc. Y fue una lástima, una verdadera lástima. Yo intenté de salvar cosas en este museo porque me gustaba, pero bueno, nadie quiso hacerlo. Y entonces un día yo encontré un editor y él me dijo, bueno, Joseph en francés, me dijo, bueno, tú no puedes hacer tu museo, pero tienes que escribir un libro. Ahí dije, bueno, yo sí puedo escribir un libro, porque yo soy editor, y así se ha hecho este libro. Suiza son solamente 8 millones de habitantes. Supongo que más o menos es la población de Uruguay, algo así, un pequeño país. Y entonces tienes que pensar que actualmente en Suiza, con solo 8 millones de habitantes, hay 38 fábricas de aparatos de alta fidelidad. Entonces quiere decir que esta tradición de la música que vino de las cajas de música continúa muy fuerte. Hubo una época de oro que fue en los años de 50 hasta el 80, con marcas de alto prestigio. Enseguida todo el mundo se acuerda de Thorens, todo el mundo se acuerda de Lenco, todo el mundo se acuerda de Revox Studer y de Nagra, que todavía existe. Pero a partir del final de los 80, ciertas de estas marcas tuvieron problemas económicos y el sistema industrial de la música o del audio en Suiza cambió mucho y ahora, al vez de tener 4 o 5 grandes compañías, tenemos 38 pequeñas, pero que continúan a hacer equipos del tocadiscos hasta el DAC, hasta los altavoces, etcétera, etcétera, toda la gama de las cosas, menos
no sé cómo auriculares. se dice, menos los auriculares, que solo hay una pequeña, lo hacen todo a nivel de pequeños talleres o pequeñas compañías, pero siempre en material de muy alta calidad. Porque aquí tenemos la imagen y evidentemente las experiencias que he tenido yo puntuales siempre me la han reforzado de querer hacer productos de muchísima calidad y durabilidad. Esto es un sello prácticamente de país, diría yo, de los fabricantes suizos, ¿no? Claro que sí. No, si quieres, siempre ha sido así, por una razón, dos razones muy claras. La primera es que el seguimiento de estas cajas de músicas que eran muy caras, ¿eh? No son las pequeñas cajas Sí, de música, no, ya. cajas de música que eran muy caras, y había una tradición de hacer cosas de calidad. Pero la segunda razón de eso es que solo puedes hacer eso teniendo en cuenta el nivel de vida de Suiza. Es decir, material de calidad necesita mano de obra muy cualificada. En Suiza la mano de obra es muy cara. Entonces solo puedes tener un modelo económico si haces material de alta calidad. Sí, es la sensación que siempre he tenido. Y una de las cosas que antes también le he comentado que me ha sorprendido es todo, hemos escuchado en más de una ocasión las limitaciones que existen en Suiza, sobre todo a la hora de los ruidos, que no se note, que no molestar a los vecinos. Y claro, cuando uno escucha todo eso, se imagina que por lógica habría una gran tradición de auriculares pues como recurso para poder escuchar la música los domingos, que creo que es cierto, ¿no? Que no se puede hacer nada de ruido. Y cuando me ha dicho que solo había un fabricante de auriculares, he encontrado como una disparidad que digo, ahora esta no me la esperaba. Sí. No tengo una explicación clara, no sé por qué. Hay un pequeño fabricante en la parte italiana de Suiza. Puede ser que no sea suficiente el precio de los auriculares para, considerando el precio del nivel de vida. No lo sé. Entonces, hay uno, pero muy pequeño la tradición en Suiza ha sido, en principio, todo es lo mecánico, porque es el seguimiento de la mecánica de relojes, etc. Y ahora hay toda la gama de las cosas. También me ha sorprendido un poco cuando le he comentado que Jean Moret, cuando me escribe, siempre me menciona la pequeña Suiza y le he pedido ampliar un poco la información sobre exactamente a qué se define la pequeña Suiza y me ha hecho un pequeño dibujo de lo que es la separación suiza y la cantidad de fabricantes que hay concentrados precisamente en lo que es la pequeña Suiza. ¿Podrías explicarlo un poco? Sí, bueno, Suiza es un país multilenguajes, multicultural, pero de muy vieja tradición, no es otra cosa que se ha hecho ahora. En Suiza, digamos, hay 70% de la gente de hablar alemán, 23% de hablar francés, 6% de hablar italiano y 1% de hablar un lenguaje local. Eso quiere decir que más o menos la parte de hablar francés, más o menos la cuarta parte. Pero si miramos a nivel de fabricantes de material de alta fidelidad, casi la mitad son de la parte francesa. ¿Por qué? Porque allí hay la tradición del reloj, hay la tradición de las cajas de música y siempre hubo una pequeña industria, pequeños talleres que han pasado a pasar de la caja de música a la alta fidelidad. En Suiza tenemos 38 fabricantes de aparatos de audio y más o menos casi la mitad, unos 16, no me acuerdo exactamente, están en la parte de Suiza francesa, la parte que dice la petite Suiza, que dice la pequeña Suiza, Jean Moret. Pues, no sé,
Mira, eso que hablábamos a veces de los clichés, si a mí me hubiesen preguntado antes de tener esta información dónde hubiese ubicado más fabricantes, digamos, suizos, hubiese puesto en la parte alemana, porque aquí tenemos mucha la sensación o la idea mental puesta en la cabeza de que la edición en Alemania es muy grande y por lo tanto pensabas la zona de influencia alemana será la que más peso tiene. Y cuando me ha comentado eso me ha parecido muy curioso y lo quería resaltar. Sí, eso proviene de la historia de esta industria audio en Suiza. También puedo decir que puede haber una otra cosa que estoy pensando ahora. La otra cosa es que somos un mercado muy pequeño, entonces vivimos de los vecinos. Claro que Alemania tiene una industria de audio muy fuerte, lo que no tiene Francia. Francia hay audio, hay buen audio, pero Sí, no tanto. no hay tanta Entonces, industria. de una cierta manera, la parte francesa de Suiza ha sido favorecida el hecho que tenía al lado un mercado de hablar francés, de tradición francesa, de cultura francesa, no tan fuerte que el mercado alemán, y entonces se ha podido expandir. En los años 60-70, la mayoría de los tocadiscos en Francia, los franceses ni pensaban que eran suizos, porque tenían otro nombre en Francia, por ejemplo, el elenco se llamaban Barte, eran suizos, clarísimo. Eso es por eso yo pienso que hay... Bueno, también hay el hecho que la tradición musical de la parte francesa, hablo de música ahora, ha sido muy fuerte. En la parte francesa, aunque sea pequeño, hubo unos músicos que, espero que ningún suizo alemán me escucha ahora, que no ha tenido la Suiza alemana. De manera musical, la parte francesa ha tenido grandes músicos. Voy a hablar de Arturo Neger en música clásica, voy a hablar de Ernest Ansermet como jefe, con Charles Dutoit ahora, con una gran... Siempre hubo, bueno, la orquesta de la Suisse Romande es una orquesta que vamos, siempre hubo pues, también una tradición de amar la música clásica o el jazz. El más gran festival de jazz del mundo es el Montreux Jazz Festival, que también puede alimentar esta industria en Suiza, en la pequeña Suiza, como dice. Como gran conocedor del mercado suizo que eres, sin ningún tipo de duda, y además, evidentemente, conocedor de los gustos de los aficionados, las tiendas donde venden los equipos de música, etcétera, etcétera, cuando te desplazas a Barcelona y ves un poco lo que hay aquí, ¿qué diferencias encuentras? ¿Dónde dirías, mira, quizá en esto que no le dais importancia me ha sorprendido, por bien o por mal, por lo que sea, pero esas cosas que a ti te llaman la atención? Bueno, te voy a decir, no conozco suficientemente aquí la cosa. Yo, yo, yo conozco pocas almacenes en Barcelona y aún menos en Sevilla o Madrid, las otras ciudades que conozco, para decir, no sé cómo es el mercado, tú lo sabes mejor, y tampoco sé cómo es el mercado en América Latina. Es claro que yo pienso que en todos estos países, pero también en Suiza, el mercado del audio de alta calidad es un mercado de aficionados. Es un mercado de aficionados. Y otra cosa que me he dado cuenta, que también existe en Suiza, es que antes todos los grandes almacenes, yo pienso en Barcelona en el Corte Inglés, tenían una sección alta fidelidad, que ahora ya no tienen. Entonces se ha perdido un poco, la misma cosa en Suiza, se ha perdido un poco el hecho que en lugares donde una clase media podía tener acceso a un equipo
de audio de alta calidad han desaparecido. Ahora el audio de alta calidad ha pasado a ser únicamente en lugares muy especiales, donde a veces la gente no pasa, no viene. Aquí en Barcelona hay un muy buen almacén, el señor Werner, que está en una calle muy bonita, pero ¿quién va a pasar delante? ¿Quién va a pasar delante? En la actual ubicación han perdido un poco de posición. Sí, y eso sucede en muchos lugares. Ahora, ¿Has vivido en otros se puede decir que no sé cuál es la situación en España. En Suiza tenemos una parte de eso que se vende por internet. Sí. Has vivido en otros países. En Latinoamérica has tenido temporadas en otros países. ¿Cómo tuviste la sensación cómo crees que ellos vivían la música en esos países respecto, siempre comparándolo a tu cultura suiza? Yo diría que en América Latina la música que se vive es la música de vivo, mucho más que en Suiza. Es una música que es una música verdaderamente en las raíces de la gente, y es una música que se vive principalmente de vivo, al menos mi experiencia. Yo pienso en América Central, en Colombia, en Argentina, en Uruguay. Uruguay, que es un país que me gusta mucho, pero es música de vivo. O sea que ahí lo que es, por tu experiencia, la tradición de un disfrute más personal de la música en casa quizá no se hacía evidente. O sea, aquí más o menos quien tiene un sistema musical le gusta hablar de él, como a veces la gente que tiene un coche le gusta hablar de su coche. ¿No tenías esta sensación en estos países quizá tanto? No tanto, sí. No tanto. Pero claro, Sí, no. no Siempre hablando desde la experiencia personal, sí. que es desde la única que puedes hablar siempre, porque si no... Hemos tocado otro tema que me ha parecido muy importante, que es la necesidad de los fabricantes de irse adaptando a las nuevas realidades. Que estábamos comentando que hoy en día las viviendas, siempre desde el punto de vista de Europa, la de América la desconozco sinceramente, pero desde el punto de vista de Europa, los pisos, las casas son de pocos metros cuadrados, de unas formas más o menos estándar, y que me has comentado que hay un fabricante pues que estaba trabajando en hacer un sistema de música que se adaptase a estas necesidades. Sí, hay otros. Pero me has hablado en concreto de uno. Sí, en concreto de uno que en Suiza que se llama Klangwerk, que la idea es muy sencilla, pero es buena. En los edificios modernos no hay un salón aquí y no, muchas veces todo es junto. Esto viene de tradición de Estados Unidos, donde la cocina está en el mismo lugar que el salón. Entonces, él ha pensado los altavoces de tal manera que ellos aprovechan esta acústica particular. Y los altavoces están entre las pequeñas paredes que separan la cocina del salón. Y ha hecho estos altavoces especialmente para eso, aprovechando el espacio detrás de los altavoces, que es la cocina, para integrarlo en el rendimiento de los altavoces. Y yo pienso que es una buena cosa. Un altavoz es un mueble. Y el mueble se tiene que adaptar a las piezas. Y todas las piezas no son como esta. No, más bien no. A raíz de eso hemos empezado a hablar de precisamente las nuevas tecnologías que están facilitando lo que es la integración acústica de los altavoces y ajustes vía DSP, pues de los sistemas musicales a la sala. ¿Crees que el futuro nos va a llevar inexorablemente hacia aquí como una necesidad? No sé, estoy pensando que con la ayuda incluso de la inteligencia artificial, para conseguir un sonido más óptimo,
¿Vamos a ir por ahí? ¿O va a ser uno de esos avances que acaban en vía muerta? Yo tengo mis dudas. Yo también. Vale. Entonces no sé qué responder a tu pregunta. Vale, pues... Yo regreso a lo que he dicho antes. Lo más importante en eso no es la técnica. Más importante es el que escucha. Es decir, la educación musical. El futuro no lo va a hacer la técnica. El futuro lo va a hacer la educación musical de los jóvenes de ahora, si quieren tener tal tipo de música o tal tipo de audición o tal otro. Todo va a depender de eso, no porque es un mercado. Entonces, yo creo que tomamos un ejemplo muy sencillo. ¿Cuáles son los países donde la alta fidelidad se vende el mejor y donde la gente son los más exigentes? ¿En los países árabes, quizás? No. Es Corea, Japón y China. Vale. ¿Por qué? La educación musical a Corea, Japón y China es fantástica. Los jóvenes tienen una educación musical, tienen horas por semana, tienen unos sistemas de educación grandísimos. La consecuencia de eso es que ahora la juventud de los 20, 30, 40 años en Japón, China y sobre todo Corea del Sur. Sí. Son ellos que son los más exigentes en calidad. Puedes hablar de los fabricantes. Ellos tenían el lugar donde son los más exigentes, son estos países. ¿Y por qué son más exigentes? ¿Y por qué son por estos países que intenten de hacer aparatos aún mejores? Porque hay una educación musical básica que es de calidad. Que al mismo tiempo los fabricantes seguramente se están adaptando a los gustos de estos países a la hora de producir. Claro. Porque hoy en día, hablando en plata, existen dos focos económicos. Uno que podríamos decir el mundo árabe, que tiene una capacidad económica que pueden comprar lo que quieran multiplicado por 12, y luego Asia, y dentro de Asia los países que has mencionado. Y a veces yo creo que morfológicamente, seguramente, no sé si es que porque escuchas su habla y su habla es muy aguda, con lo cual una persona que se ha educado y criado en un lugar donde su habla es muy aguda, seguramente ese tono de voz les gusta, les es muy familiar y agradable, con lo cual supongo que los sistemas musicales también deben buscar un poco evolucionar a este sitio. No sé, ahora estoy divagando. No es divagar, es una realidad. Ciertos fabricantes que tienen como principal mercado el mercado chino, y menos coreano, pero chino, me han dicho que el oído es un poco diferente y que entonces lo que en nuestros países escuchamos a 80 decibelos, allí lo escuchan a 100. Y no nos hace daño. Hay un vendedor de un equipo de esto de muy alta calidad que dice, a mí me horrorifica porque estoy obligado allí de hacer escuchar mis equipos a 100 o 120 decibeles, amigo. Pero hay eso, sí. Y ahora ya para ir acabando y no abusar más de su confianza, como que no tenemos ningún tipo de presión comercial porque usted es una persona especializada en equipos vintage, con lo cual no va a molestar ninguna venta. Recomiéndanos un par o tres de aparatos así de tipo vintage, de decir, si los veis y os podéis echar la mano, no dudéis ni un momento porque eso es un producto top, estrella. Sí, ya sé que lo estoy robando. No. ¿En cuál cree que recomendaría? Empezamos por qué. ¿Por tocadiscos? Por un giradiscos, sí, un tocadiscos. La Torrens TD 124. Es mejor que las tocadiscos actuales. No hablo de la tuya, que es una profesional, pero la TD 124 con
el brazo 16, no el brazo de origen, el brazo 16, no, voy a ser mejor, aún mejor. La Torrens TD 124 con un brazo SME. Tienes lo mejor. Ya tenemos el giradiscos. Sí. Ahora vamos por la amplificación. No, falta la cápsula, perdón. La cápsula, yo diría no comprar nunca una cápsula antigua. La cápsula tienes que comprar una cápsula moderna, son muy buenas. Una cápsula antigua nunca puedes saber cuál es el estado del diamante. Y no. Eso la cápsula, yo diría no comprar vintage material. ¿Qué querías después? Luego vamos a amplificar esta señal. Eso seguro es el Luxman 560. Y lo conectamos a unos... Es difícil. Los altavoces es difícil porque hay un problema que es el envejecimiento de las membranas. No te puedo decir. Yo creo que hay muy buenos altavoces antiguos que son los primeros KEF referencia, pero las membranas se tienen que cambiar. Es muy fácil de cambiarlo, lo puedes hacer tú mismo. Sobre internet encuentras. Pero hay tantos altavoces que son... Yo diría, en este caso, puedes hacer confianza en los altavoces ingleses de aquella época. Casi todos son muy buenos. Boer & Wilkins son fabulosos. Mejor Boer & Wilkins que Reference, porque han envejecido mejor. Pero bueno. Pero hay un problema. El problema es el problema de convivencia entre esto. La convivencia entre el tocadiscos, la cartucha y el altavoz no es un gran problema. Pero la convivencia entre el amplificador y los altavoces, eso es un riesgo. Y no quiero, aquí no puedo decir. Puedes mirar, por ejemplo, es claro que en el pasado KEF y Naim trabajaban bastante juntos, sí. Pero no, es difícil, es muy difícil. Otra cosa importante, nunca tomas cables de segunda mano. Los cables es importantísimo, y hay que se tiene que dar mucha importancia a la calidad de los cables. Y eso sí, los cables tienen que ser nuevos y de buena calidad. No digo que tienes que pagar $1,000 el metro, pero sí unos $100 el metro o 200 cables de buena calidad. Yo no hago publicidad, pero voy a decir. Todo mi equipo es como cables, tienen Van den Hoel, los que encuentro fabulosos. Y son de precio más o menos razonable. Josep, muchísimas gracias por esta lección magistral y nos vemos otra vez. Lo espero. Gracias. Saludos. Y a vosotros muchas gracias por seguir en el canal. Sí, gracias a ustedes también.